En tiempos de calentamiento global, vaya que hemos hablado sobre las distintas emisiones que generamos a la atmósfera, pero poco hemos hablado mucho de la quema de combustibles fósiles, hemos hablado mucho de metano, pero hoy queremos hablar de un concepto no tan cercano y es el de carbono azul. Y es este que está atrapado en zonas costeras, que está enterrado en el fondo del océano. ¿Cómo podría ayudar este tipo de carbono a enfrentar los distintos efectos del cambio climático que estamos viendo hoy y que tiene tantas relaciones con otros fenómenos en el clima? Hoy día estamos con Cristóbal Girardi, líder de monitoreo y remediación ambiental de Fundación Chile, y está aquí para aclarar nuestras dudas. Y vamos a partir muy desde atrás, Cristóbal, y es, ¿qué es el carbono azul? Bueno, buenos días, buenas tardes, Paloma. Bueno, el carbono azul es el carbono que es fijado y, es decir, sacado de la atmósfera por ecosistemas marinos y además que es secuestrado en el mar finalmente, en estos ecosistemas marinos o en el fondo en el mar mismo. ¿Y quiénes son los que los secuestran? Los ecosistemas que se han identificado que pueden ser utilizados en iniciativas de carbono azul o para los cuales uno puede hablar de carbono azul son, por ejemplo, los bosques de macroalgas, los pastos marinos, las marismas, que son especies de humedales costeros, y también otros sistemas como los manglares, por ejemplo, en el trópico, de los cuales no tenemos en nuestro país, pero los otros que te mencioné sí están presentes en Chile. ¿Por qué hemos hablado tanto de estos ecosistemas por separado y poco de esta manera como aglutinante que es la idea del carbono azul? Bueno, la idea del carbono azul es un concepto bastante incipiente, ¿no? Esto por el 2010 aproximadamente recién se acuña. No hay mucha investigación, muchos grupos que ya tengan, no sé, vasta trayectoria en este tema. Entonces, a lo que se han abocado los científicos en general es a poder demostrar que estos sistemas, finalmente, lo que sí está demostrado es que estos ecosistemas pueden fijar carbono. Pero no está demostrado que en el balance neto haya un secuestro de carbono, ¿ya? Y todavía el enfoque a lo mejor es muy de acuerdo a distintos tipos de ecosistemas, muy de acuerdo a un ecosistema en particular, porque se necesita estudiar mucho más estos ecosistemas para poder evidenciar que finalmente son una herramienta para poder finalmente sacar en el largo plazo el carbono que está en la atmósfera. No te sirven en términos de mitigación de gases de efecto invernadero que tú saques el carbono temporalmente, ¿no? Que las algas u otro ecosistema marino lo capte y este carbono vuelve inmediatamente o en el corto plazo a la atmósfera. La idea es que lo capten y esté retenido por largo tiempo, o sea, periodos de más de 100 años, para que realmente tenga un impacto en el balance finalmente, o en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Igual ese requerimiento nos deprime bastante en torno a, por ejemplo, las plantaciones. Bueno, sí. Sí, o sea, el tema en términos de plantaciones, ¿te refieres a plantaciones en el...? Forestales, sí, claro, ocurre lo mismo, no tienen un ciclo. Es un ciclo, pero ahí el carbono se va, o sea, el sumidero de carbono es el suelo finalmente. O sea, el carbono que pueda también, este carbono al caerse en las ramas de los árboles, se va generando, bueno, el detritus y el carbono, muchas veces la biomasa de la plantación forestal se incorpora al suelo también. Y hay, eso sí, otras alternativas. Esto hablando más bien de estos ecosistemas, no sé, en términos del carbono azul, no solo tú lo puedes enfocar en ecosistemas naturales, sino que también puedes crear ecosistemas artificiales o cultivos, ¿no? de algunas especies, por ejemplo, de macroalgas, que te permitan no enfocarte en demostrar el secuestro en el ecosistema marino, pero a lo mejor obtener un bioproducto, que
poco Bueno, el esa enfoque es que hoy estamos día, teniendo. según entendemos, la principal amenaza que están viviendo hoy día los bosques de algas, ¿no? No solo las macroalgas, sino las algas en general, hasta el mismo cochayuyo, que tiene una explotación brutal, pero además son ecosistemas muy relevantes para otros seres vivos. O sea, son en el fondo una especie muy relevante para otras especies en esos bordes marinos. Claro, o sea, este tipo de ecosistemas marinos, por ejemplo, hablándote de los bosques de macroalgas, son estructuradores de ecosistemas. O sea, en el fondo entregan soporte, alimentación y refugio a otras especies. Entonces son vitales y su estado de salud, digámoslo, es vital para que el resto de los organismos se pueda desarrollar de forma correcta. Entonces, bueno, por eso te comentaba, el enfoque que estamos teniendo en el proyecto que estamos realizando, que es un proyecto bueno, financiado y también coliderado junto a Anglo American, la idea es poder, a partir de un cultivo, generar, bueno, mejorar la condición también del ecosistema marino, ahí donde se ubica el cultivo, y también evitar en ese sentido la depredación de las praderas naturales de algas. Es decir, la idea es buscar que la depredación natural sea reemplazada por el cultivo de algas. Hoy día en Chile somos uno de los principales exportadores de algas y de macroalgas, y solo un 6% de esa producción o de lo que exportamos viene de cultivo. El resto es todo de recolección de praderas naturales. Y, bueno, y también hay una extracción bien como en un mercado negro de extracción claro, de algas, o sea, ¿no? hay permisos, pero es muy difícil fiscalizarlo. Bueno, el Estado ha estado haciendo mucho esfuerzo en poder mejorar la fiscalización, pero imagínate, tenemos una costa extensísima, entonces es muy difícil fiscalizarlos y finalmente, bueno, los compradores también compran al mejor precio, que claramente el precio de una alga que es recolectada solamente va a ser menor que una que es cultivada. Entonces también los proyectos de carbono azul pueden ayudar finalmente no solo a mitigar los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, sino que también a generar mejores condiciones en los ecosistemas marinos y a la vez también entregar otras herramientas o potenciar nuevas actividades económicas, como lo sería a lo mejor la venta de bioproductos que se pudieran obtener a partir de estos cultivos, en el fondo. Y a propósito del proyecto, ¿existe algún criterio para decidir dónde es razonable tener una granja de macroalgas y dónde uno debería dejarla que está como está para no deteriorar tanto ciertas zonas costeras? O sea, nosotros la idea justamente de este proyecto es enfocarnos en la zona norte. Nosotros tenemos un piloto en Bahía Inglesa. La zona norte es la que ha sufrido mayor depredación de los bosques o de las praderas de macroalgas naturales. Y justamente por esa razón decidimos instalar el piloto ahí, ¿no? Como justamente para mostrar esta iniciativa, mostrárselo a los mismos recolectores para que sea una alternativa. Y sí, claramente uno de los elementos que estamos estudiando son justamente cuáles son las condiciones más aptas para poder implementar este tipo de proyectos, ¿no? Siempre es importante ahí, por ejemplo, considerar que si quieres instalar un cultivo, es importante tener una fuente de esporas, en el caso de las macroalgas, para tú poder reproducir esas plántulas y después llevarlas al mar, que sean en sectores cercanos a donde quieres instalar el cultivo, ¿no? Para que sea un alga o que tenga un genoma y un fenotipo que se adapta a las condiciones locales donde quieres implementar el proyecto. Entonces, hay distintos elementos que es importante considerar a la hora de poder implementar este tipo de cultivo. Sí, te preguntaba porque en el fondo sabemos que la degradación de los bordes marinos es muy alta por el nivel de exposición que tienen a las demandas humanas en general, y sería tan interesante que uno dijera, mira, como generar cierta planificación para la conservación, ¿no? Mira, en esta zona de la playa sí vamos a hacer cultivo, pero esta otra la vamos a dejar para que las especies se reproduzcan, y da la impresión de que en general esa mirada no está. Entonces también sería
interesante poder avanzar en esa línea para poder restaurar lo que ya se ha devastado y dejar un espacio para todo lo que la vida humana está requiriendo, ¿no? Sí, o sea, estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que en general, bueno, no existe una planificación que considere todos estos elementos, ¿no? A la hora de decir, bueno, no sé, yo creo que el hidrógeno verde es un caso interesante a mencionar, porque, por ejemplo, una de las praderas a lo mejor más importantes, o de las praderas de macroalgas más importantes a nivel mundial, están ahí donde se quiere instalar el hidrógeno. Y esas praderas son las que no se han sacado y que sí han conservado y han capturado el carbono por muchos años. Son prístinas, son praderas... Y son de muchos metros, ¿no? Claro, los bosques de macroalgas, cada individuo puede tener 30 metros y más. O sea, es un bosque muy consolidado ya. Entonces, claro, cuando hablamos de la panacea del hidrógeno verde, pero si esa alternativa no se planifica el cómo se instala esa industria, en la región de Magallanes, por ejemplo, también puedes tener efectos que van finalmente a contraponer el aporte que pueda tener el hidrógeno verde. Hemos hablado harto de las zonas rojas de pájaros dentro de Magallanes, pero hemos hablado poco de las zonas rojas de macroalgas. ¿Tenemos mapeados dónde están los principales bosques como para que no se instale justo ahí el puerto que va a sacar el amoníaco? Sí, hay bueno, científicos chilenos e internacionales que están estudiando estos bosques de macroalgas. Ahí está Mauricio Palacio de la Universidad Austral, que están trabajando justamente en mapear estas algas, ¿no? También queda mucho por aprender, ¿no? Por conocer, por caracterizar el ecosistema marino. Y si bien hay avances, todavía hay mucho por hacer en el tema. Como te decía, esto que te comento fue por justamente una reunión que hace poco tuvimos con este investigador de la Austral y que nos comentaba eso. Oye, los bosques más importantes de macroalgas están ahí donde quieren instalar las turbinas eólicas para alimentar de energía el hidrógeno verde. Entonces, si no tenemos una planificación que pueda integrar, en el fondo, todos los elementos en la ecuación, podemos finalmente llevar una solución a un territorio que podría transformarse en algo nocivo o llegar o tener una consecuencia que podamos retroceder en términos de mitigación de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Oye, ¿y por qué a Anglo American le interesa un proyecto de algas? Mira, Anglo American... ¿Es por las desaladoras? No. Ellos en su meta de carbono neutralidad al 2040 tienen identificado ya que va a haber un porcentaje de sus emisiones que no van a poder, en el fondo, reducir. Entonces, la idea que Anglo American tiene es, para alcanzar la carbono neutralidad, poder compensar esas emisiones a través de estos bosques. Claro, a través de soluciones basadas en la naturaleza, y en particular se quisieron enfocar en el carbono azul, bueno, por el tremendo potencial que tienen. Por lo tanto, esas cultivos no serían para fines extractivos, sino que serían para capturar carbono. Claro, o sea, bueno, es algo que nosotros también estamos estudiando, porque la idea... Nosotros estamos abordando dos aproximaciones en este piloto que tenemos de carbono azul. Una es poder trazar qué pasa con el carbono que fija el alga en el ecosistema marino, lo que es muy complejo, pensando lo dinámico que es el océano. O sea, el carbono, bueno, el alga crece, sedimenta al morir, queda en el océano profundo, pero tú tienes que demostrar de alguna manera que o tienes que trazar el carbono para demostrar que ese carbono quedó retenido. Eso es muy complejo de hacer en términos metodológicos por el dinamismo del ecosistema marino. Entonces, lo que estamos también abordando nosotros es obtener un bioproducto que es un biocarbón, ¿ya? Obtenido a partir de la biomasa de algas, que al ser aplicado en suelos, por ejemplo, para ayudar o para la mejora de suelos agrícolas, puede ser utilizado en proyectos de remediación de suelo, ese carbono que viene del alga queda retenido por un largo tiempo en el suelo, ¿ya? Entonces, para eso hay cosecha, ¿ya? Y lo que estamos estudiando justamente es qué es lo que más conviene, hacer una cosecha parcial del alga para poder dejarla retenida igual o mantenida el mayor tiempo posible en el mar,
o es mejor cosechar toda el alga de un cultivo. Son factores que estamos estudiando justamente y que el gran objetivo de este proyecto es proponer una metodología a partir de la cual se pueda demostrar la captura y secuestro de carbono por los cultivos de macroalga. Cristóbal, te quiero agradecer por esta conversación. Es una cosa que está pasando y la estamos viendo, así que más bien te invitaremos a ver qué termina diciendo este estudio. Perfecto. Muchas gracias y bueno, disponibles de contarles los resultados que vayamos obteniendo.